Muy buenas tardes a todos los estudiantes de Contabilidad 3. Bienvenidos a su clase de metodología de la investigación. Hoy vamos a ver partes complementarias de un proyecto de investigación. Entonces, ya vimos algunas partes básicas que son fundamentales para todo proyecto o preproyecto de investigación. Ahora vamos a ver otras partes que son complementarias. Esto quiere decir que son necesarias, pero que las partes fundamentales hay que desarrollarlas primero o hay que desarrollarlas bien. Algunas de estas partes son el título, las palabras clave, hipótesis, cronograma y presupuesto o recursos. Cronograma y presupuesto y recursos son aspectos que no van en todos los proyectos. Depende el tipo de entidad en el que estemos presentando el proyecto y en el caso de presupuestos depende de a dónde estemos convocando, si es una convocatoria o si nos van a financiar el proyecto. El cronograma, por ejemplo, es una parte que va en los preproyectos de investigación, pero en los proyectos pues solo se expone el desarrollo del mismo. Primero vamos a ver algunos aspectos de forma. Entonces, existen diferentes normas técnicas para la presentación de trabajos escritos. Las más comunes son APA e Incontec. También hay otra que es Vancouver. Cada institución también define ciertos parámetros y el uso de cualquier norma es adecuado, siempre y cuando no se mezclen aspectos de una forma con la de otra. Entonces, en normas APA, la fuente es Times New Roman, el tamaño es 12 puntos y se alinea a la izquierda. El interlineado es de 2 espacios. Esto da un aspecto de que la letra se ve muy pequeña y que el trabajo está muy espaciado, pero esas son los parámetros de las normas APA. Jerarquía de títulos. Ustedes debían hacer un ejercicio con esta jerarquía de títulos. Entonces los títulos en normas APA es muy importante que hay solo 5 niveles de títulos. La jerarquía es qué título es más importante que el otro. Entonces, en términos generales, ningún título en normas APA va en mayúsculas. El título principal va centrado en negrilla, pero no en mayúsculas. Luego el párrafo comienza abajo con una sangría de 5 espacios. Título de segundo nivel alineado a la izquierda, mayúsculas iniciales. Título de tercer nivel igual alineado a la izquierda, pero el párrafo comienza en la misma línea y va con punto final. Título de nivel 4 alineado a la izquierda con sangría y en cursiva. Y el título de nivel 5, que es poco usado, va con cursiva pero sin negrilla. Entonces vamos a ver un ejemplo práctico. Entonces, por ejemplo, un título de nivel 1, aquí lo vemos, se llama el mercadeo financiero. El título de nivel 2, tipos de mercados financieros. Título 3, por los activos transmitidos. Aquí se ponen las primeras palabras de cada letra en mayúscula, que es algo muy utilizado en inglés. En español no es necesario, pero pues eso ya depende de cada uno de ustedes. Personalmente considero que por respetar las normas y la gramática del español, no hay que poner las primeras letras en mayúscula. ¿Listos? Acá está el título de nivel 4, entonces lleva una sangría o 5 espacios con respecto a la margen. Otro título de nivel 4, mercados capitales, y de nivel 5 en cursiva. ¿Listos? Los únicos que llevan punto son los de nivel 4 y nivel 5. No, de resto no se utilizan puntos. La portada. Entonces esta es una portada de trabajos tipo normas Incontec. Sin embargo, en normas APA no difiere mucho. Lo único que difiere en normas APA es que todo va en minúsculas y las márgenes. Entonces el título de trabajo completo, los nombres completos de los autores, si es uno o varios, si son varios, van en orden alfabético de apellido. El tipo de trabajo, entonces esto es opcional, ustedes ponen si es una tesis, proyecto, monografía, presentado a,
o docente, dos puntos y abajo el nombre del docente completo. Y si tiene un título particular, si es licenciado, especialista, ingeniero, esto va abreviado. Si es magíster se pone MA o MGA. Y si es doctor se pone PhD. Hay carreras donde no se utiliza abreviaturas, por ejemplo, contador, abogado no necesariamente se pone doctor, diseñador no se coloca nada. Y al final, nombre de la institución, facultad, departamento, ciudad y año. No se coloca más información, esto va unido. Entonces, por ejemplo, en el caso del CENIS, pues la institución es Institución Educativa, Instituto CENIS de Colombia. CENIS, como es una sigla, va en mayúscula. No tenemos facultad, el programa sería Contabilidad y Finanzas, Ciudad Chiquinquirá y año 2020. Entonces, el título por sí mismo debe darle claridad al lector de cuál es la delimitación de la investigación que se presenta. Es decir, cuál es el problema que aborda y en qué lugar específico se aborda y también se aplica en qué momento, de qué año a qué año se está haciendo el estudio. Da una delimitación geográfica y temporal. Entonces, ¿qué debe contener el título? Que dé idea del tema principal, que identifique la especificidad que responde la pregunta, es decir, que el título diga qué es lo que se está estudiando, la espacialidad, dónde se está estudiando, y se aplica la temporalidad, cuándo se va a estudiar o qué años se van a abordar. Entonces, una fórmula para el título es la siguiente. Tipo de documento más problema o hipótesis más delimitación espacial y o temporal. Un ejemplo, un emprendedor quiere poner un negocio de arepas porque tiene una nueva receta que inventó, por lo cual quiere conocer el mercado de sus potenciales clientes. Una manera incorrecta de formular este título para una investigación de esta sería negocios y consumo de arepas y otros alimentos típicos en la región. Entonces, negocios es muy amplio y consumo también es muy amplio. Una investigación sería para los negocios de arepas, otra investigación diferente para el consumo. Y otros alimentos, entonces, típicos de la región, entonces estamos haciendo como 3 tipos de estudio en un solo título. Y además no se especifica en qué región. Una manera más correcta sería estudio de mercado para examinar la demanda de arepas en la región de Occidente del departamento de Boyacá. Entonces, el tipo de documento es un estudio de mercado, el qué. El problema o hipótesis es la demanda de arepas y la delimitación es espacial, que en este caso es el occidente del departamento de Boyacá. También puede haber una delimitación temporal. Por ejemplo, si es un estudio histórico, ya no sería un estudio de mercado, sino historia o cronología o investigación documental de la demanda de arepas en la región de Occidente del departamento de Boyacá en los años 90. Recomendaciones para los títulos. No deben tener interrogantes ni exclamaciones, eviten términos ambiguos o vagos que no sean conocidos por las personas que los van a leer, evitar las siglas o abreviaturas, no utilice jergas ni términos coloquiales y no deben llevar punto final. Tampoco es recomendable usar frases repetitivas como resultados de un estudio sobre, esa palabra resultado sobra y puede también sobrar la palabra estudio sobre, simplemente el título de lo que va a tratar. Análisis de los resultados de, investigación acerca de, ya se sobreentiende que es una investigación, que se van a dar resultados o que se está analizando algo. Palabras claves. Entonces las palabras claves son una herramienta que ayuda a los indexadores y motores de búsqueda a encontrar artículos relevantes. Los indexadores son los que organizan toda la documentación que hay. Recuerden que la investigación es una especie de edificio que se comenzó a construir antes de que ustedes entraran a investigar y que se seguirá construyendo después de que ustedes hayan terminado de investigar. Básicamente ustedes lo que van a hacer es aportar un ladrillo a ese edificio. Entonces, como ya hay personas que han tratado el tema, ustedes tienen que buscar exactamente quiénes son las personas y cómo lo han abordado. Y de la misma forma, cuando ustedes pongan su ladrillo, hay personas que los buscarán a ustedes y tienen que saber encontrarlos. Entonces, para que tengan eficacia esas palabras claves, deben representar el contenido del estudio
y ser específicas en el campo de la actividad científica. Si hay términos muy científicos, muy especializados, hay que utilizarlos. Un ejemplo, siguiendo el que habíamos... Un ejemplo, continuando con el ejemplo anterior. Entonces, en el ejemplo estudio de mercado para examinar la demanda de arepas en la región de Occidente del departamento de Boyacá, algunas palabras claves pueden ser estudio de mercado, ya que es indispensable, arepas es una palabra clave, Boyacá también, y otras palabras pueden ser gastronomía boyacense o venta de alimentos. Entonces las palabras claves deben ir de la más clave a la menos clave, se recomienda entre 3 y 5 palabras, y también pueden ser palabras compuestas como estudio de mercado. Más palabras, más de 5 palabras claves no es recomendable, y si sumamos estas palabras claves nos enfocaremos en algo muy específico. Entonces ustedes pueden ver ahí en la imagen que estas 3 imágenes parecen no tener relación, pero si releemos el título se relacionan. ¿Cómo hacer buenas búsquedas? Este es un apartado. Así como nosotros tenemos que poner nuestras palabras claves en el estudio, hay estudios que ya tienen palabras claves, pero no sabemos identificarlas. Entonces, lo primero es dónde buscar. Busquen artículos científicos, no busquen simplemente en un motor de búsqueda, porque no los va a direccionar a artículos científicos, sino los va a direccionar a noticias, redes sociales y demás. Busquen en páginas de universidades o centros de investigación. Si va a utilizar Wikipedia, solo la utilice para consultas generales, es decir, para términos muy específicos como si fuera un diccionario. Los artículos de Wikipedia son artículos de consulta, más no de investigación. Y están en constante revisión, entonces, aunque son revisados, no son totalmente fiables. Utilice Google Académico o bases de datos. Hay unos comandos específicos para hacer las búsquedas. Entonces, cuando usted ingresa en la barra de buscador una palabra y al final de la palabra pone not, excluye de la búsqueda la siguiente palabra. Por ejemplo, arepas, not almojábanas. ¿Qué quiere decir? Que va a buscar todas las arepas y excluye de la búsqueda la palabra almojábanas, o arepas not queso, excluye de la búsqueda todas las relaciones de arepa y queso. And, lo contrario a not, incluye en la búsqueda. Entonces podemos tener dos cosas muy diferentes. Hablamos de Boyacá, pero para que no lo ubique geográficamente, entonces ponemos Boyacá and arepas, Boyacá y arepas, y entonces se incluye en la búsqueda esas dos combinaciones. Or, que es cualquiera de las dos palabras, entonces que busque todas las referencias relacionadas con Boyacá o con arepas. Utilizar las comillas es buscar una coincidencia exacta. Entonces, si ustedes conocen, por ejemplo, el nombre de un título de un estudio, lo ponen entre comillas para que me arroje los resultados de los estudios o de las búsquedas que coinciden exactamente con la palabra o con el nombre del título que estoy buscando. Poner asterisco al final es que me busque algo en orden exacto. Entonces, no es lo mismo decir arepas de queso que queso arepa, por decir algo, queso en forma de arepa o algo así. Entonces, si yo pongo un asterisco, me busca exactamente el orden en el que yo los puse. Y también, si ponemos numeral 1820 a 1830, me va a delimitar las fechas. Entonces, sobre esto ustedes pueden consultar más. Hay muchos comandos especiales, pero cuando ustedes no encuentren una búsqueda, utilicen estos comandos que también les van a delimitar. Cuando estén en una base de datos, también pueden filtrar. Pueden filtrar por región, por año, por tipo de estudio, por autor, etc. ¿Qué bases de datos existen? Entonces hay bases de datos especializadas para ciertos tipos de estudio. Algunas muy comunes son estas que les estoy presentando en la pantalla. Entonces, estas son bases de datos donde todo lo que ustedes busquen ahí van a ser estudios científicos indexados y por lo tanto los van a poder buscar por palabras claves y por fecha.
Algunas de estas tienen restricciones, solo se puede descargar un estudio por día o solo se puede descargar parte del estudio o solo se puede ver el abstract y toca estar en una comunidad académica, universidad o algo para acceder al estudio completo. Aunque por lo general ustedes también pueden hacer lo siguiente: buscar en la base de datos el estudio y una vez lo tengan identificado, buscarlo en Google porque seguramente alguna persona lo descargó y lo subió de forma libre. Sin embargo, recuerden que siempre hay que citar. Hipótesis. La hipótesis de trabajo es una conjetura hecha de antemano sobre la pregunta de investigación que será el objeto o contrastación de la investigación. Es decir, que la hipótesis es una respuesta que ustedes esperan encontrar a la pregunta de investigación. El propósito de la hipótesis es explicar los supuestos de los cuales opera la pregunta, es decir, de dónde usted supone que va a ser esa la respuesta, y permitir confirmar la pregunta o rechazar la pregunta que ustedes se hicieron, o la respuesta que ustedes hicieron a la pregunta, que ustedes dieron a la pregunta. Por lo general, son una comprobación estadística de resultados, por lo que se asocian las hipótesis de trabajo a los estudios de tipo cuantitativo. Los estudios de tipo cualitativo, es decir, que describen cosas, por lo general no cuentan con hipótesis. Entonces, ¿dónde va la hipótesis? Va justo después de los objetivos y hay una relación, como ya habíamos visto, entre la pregunta-problema, el objetivo general, el tema, la hipótesis y la metodología que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué es la pregunta? Como ya lo hemos visto, es una duda que surge del investigador, que quiere una respuesta por medio de los pasos del método científico. El objetivo es determinar la forma como se va a responder esta pregunta. Y la hipótesis es la respuesta tentativa que el mismo investigador da a esa pregunta, es decir, es una afirmación sobre algún aspecto de la pregunta. Si es verdad o es mentira, todavía no lo sabemos. Para comprobar si esta respuesta que damos es verdad o es mentira, es que se realiza la investigación. Si formulamos bien la hipótesis, lo ideal es que efectivamente se corrobore la respuesta que dimos. Y todo esto se relaciona con el diseño metodológico, es decir, si yo debo tener esto claro para saber cómo voy a medir o cómo voy a averiguar lo que quiero averiguar. Por ejemplo, para hacer un estudio de mercado no es conveniente llevar un diario etnográfico, es decir, anotar los comportamientos de todas las personas. Si usted los observa al comprar, tal vez eso no me dé los datos de los potenciales compradores. Y si yo voy a hacer una investigación científica de una vacuna, pues muy probablemente no me va a servir una encuesta sobre la percepción de la enfermedad de ciertas personas. Entonces, un ejemplo. ¿Cómo monitorear y hacer seguimiento a los productos de la tienda Mercamás de tal forma que sus recursos sean invertidos eficientemente? Este fue el ejemplo de la lección anterior. Entonces, el objetivo es elaborar un sistema de registro de ventas que permita llevar una contabilidad y seguimiento de las ventas de cada producto. Ese objetivo es correcto porque me permite responder a la pregunta de investigación. Un objetivo incorrecto sería conocer las preferencias de consumo de las personas del sector. ¿Por qué? Porque si yo sé las preferencias de consumo, uno tendría a pensar que puedo aumentar mis ventas, pero el problema no es de aumentar mis ventas, sino de reinvertir los recursos eficientemente, es decir, es un problema interno. La hipótesis correcta sería: el registro sistemático de ventas contrastado con un inventario mensual permitirá conocer los productos estancados y los de mayor demanda. Una hipótesis errónea sería que los productos alimenticios son de mayor demanda, ya que son de consumo inmediato y constante. Si bien esta hipótesis es correcta, en términos generales, para el contexto específico es incorrecta porque yo puedo comprar muchos tipos de productos alimenticios y aún así no todos los productos alimenticios son de demanda constante y pueden haber productos que no sean alimenticios que sí sean de bastante demanda. Entonces,
es conocer no solo los productos alimenticios, sino el seguimiento a todos los productos de la tienda. Y el diseño sería un software contable o unos libros contables para el registro de ventas de cada producto. Entonces es un diseño correcto que me permite medir el nivel de ventas y qué tipo de productos se están vendiendo. Y un diseño incorrecto sería una encuesta sobre las preferencias de consumo de las personas del sector. Porque primero esto me da resultados sobre todo tipo de consumo, no solo de los comestibles de la tienda, y por otra parte no me indica qué productos se están comprando, porque puede que las preferencias de consumo no necesariamente coincidan con los productos que compran en la tienda. Cronograma. El cronograma ordena en el tiempo las actividades relevantes para el desarrollo de la investigación. La mayoría de las actividades están en la metodología, están plasmadas en la metodología o en el diseño metodológico, pero el cronograma se presenta de forma detallada cada una de las actividades que usted va a realizar. Entonces, por lo general, son dos columnas, una donde se desagregan las actividades y otra que puede estar en meses, semanas o días, dependiendo del detalle del cronograma, que es el tiempo que usted va a tomar para hacer esas actividades. Por lo general, se van a poner las actividades en orden cronológico. Lo que primero voy a hacer, primero lo coloco. Por lo tanto, el cronograma me va a dar una forma escalonada, aunque no todas las actividades van a tener la misma duración. Por ejemplo, vemos que esta actividad toma 3 días. Entonces, en el cronograma simplemente hay que poner en las columnas de las semanas o de los meses con un solo color el tiempo que va a tomar cada una de la actividad. 1, 2, 3 semanas, en fin. El presupuesto. El presupuesto da cuenta de los costos de la investigación. Generalmente el presupuesto se presenta en una tabla. No hay un formato ni tipo APA ni tipo Incontec para el presupuesto porque todo depende de la institución que va a financiar el proyecto. Por lo general, pues lo común es que la columna de la izquierda presente los rubros, mientras que los de la derecha los costos totales. ¿Qué recomendaciones hay que tener para el presupuesto? Que tengan absolutamente todo en cuenta. Entonces, los honorarios del investigador tienen un costo, a veces hay que pagar impuestos, a veces hay que incluir un pequeño sobrecosto porque hay personas que cobran comisión o trámites que no están previstos, equipos, viajes, viáticos, materiales, servicios técnicos, en fin, todo hay que valorarlo. Si el investigador, por ejemplo, no va a cobrar, de todas formas eso se incluye en el presupuesto como un valor, digamos, como un valor diferente que no es monetario, pero que se calcula en términos monetarios. En este ejemplo hay dos entidades que están financiando el proyecto. Eso es todo. Espero que desarrollen las demás actividades de la lección de hoy. Muchas gracias.